antes de seguir, haz algo conmigo. No escuches esta historia como si hablara de personas lejanas. Escúchala como si, en algún punto, pudiera estar hablando de ti. Quédate aquí unos minutos, no para juzgar, no para defenderte, solo para observar. Porque hay relatos antiguos que no sobreviven miles de años por casualidad. Sobreviven porque describen algo que sigue ocurriendo dentro del ser humano. El libro de Génesis comienza con una escena aparentemente simple: un jardín, una decisión, una pérdida. Tradicionalmente nos enseñaron esta historia como un acto de desobediencia. Pero, ¿y si no fue solo eso? ¿Y si Adán y Eva no representan un error moral, sino un patrón psicológico que seguimos repitiendo hasta hoy? Desde la psicología moderna sabemos algo inquietante. El ser humano no huye del mal, huye de la incomodidad interna. Imagina el momento: la luz suave del amanecer en el Edén, el silencio perfecto, y una elección que no nace de la maldad, sino de una emoción mucho más familiar: la duda sobre uno mismo. Aquí no hay villanos caricaturescos. Hay miedo, hay deseo de control, hay una necesidad profunda de sentirse suficiente. Y mientras escuchas esta historia, observa algo en ti. Observa cuándo aparece la incomodidad, cuándo surge la resistencia, cuándo tu mente quiere justificar, negar o distraerse. Porque Génesis no es solo el relato de cómo el mundo se rompió, es el retrato de cómo se rompe una identidad. Y si entiendes ese momento, no desde la culpa, sino desde la conciencia, tal vez puedas ver algo que casi nadie ve: que Adán y Eva no están solo en el pasado. Siguen apareciendo cada vez que el ser humano confunde libertad con huida, conocimiento con control y valor con aprobación. Respira, quédate, porque lo que vamos a explorar ahora no es una historia religiosa, es un espejo psicológico. Para entender lo que realmente ocurre en esta historia, necesitamos hacer algo incómodo: dejar de leer Génesis como un texto antiguo y empezar a escucharlo como una descripción del mundo interior humano. El relato dice que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Psicológicamente eso es potente. No habla solo de cuerpos, habla de identidad. Desnudez sin vergüenza significa coherencia interna. No había separación entre lo que eran y lo que mostraban. No había máscara, no había autoexigencia, no había comparación. La psicología llamaría a ese estado un yo integrado. Pero entonces aparece algo nuevo en la escena. No una serpiente literal, sino una voz. Y aquí está el primer punto clave que casi nunca se señala. La serpiente no obliga, no amenaza, no empuja, solo siembra una pregunta. ¿De verdad puedes confiar? ¿De verdad eres suficiente tal como eres? ¿Y si te están ocultando algo? Desde la psicología, esto es fundamental. Las grandes rupturas internas no comienzan con acciones, comienzan con dudas sobre el propio valor. Observa el patrón. Eva no come por rebeldía, come por inquietud, por la sensación de que falta algo. El fruto no representa placer prohibido, representa una promesa psicológica: si haces esto serás más consciente, más poderosa, más completa. Y ese pensamiento es peligrosamente moderno, porque hoy no comemos frutos simbólicos, consumimos logros, reconocimiento, validación externa. Y lo hacemos por la misma razón. Tememos que tal como somos no baste. Si esta idea resuena contigo, no la rechaces. Obsérvala. Ese gesto de observación ya es distinto al de Adán y Eva. Cuando ambos comen del fruto, ocurre algo inmediato. No mueren. No cae fuego del cielo. Se miran y sienten vergüenza. Este es el verdadero quiebre. La vergüenza no dice, hice algo incorrecto. Dice, hay algo incorrecto en mí. Desde la psicología, la vergüenza marca el nacimiento del yo fragmentado. A partir de ahí, el ser humano deja de habitarse con naturalidad y empieza a esconderse. Fíjate en el detalle. Se cubren, se esconden, se distancian.
no porque Dios los busque para castigarlos, sino porque ya no soportan ser vistos tal como son. Y aquí aparece una pregunta silenciosa que atraviesa toda la Biblia y toda la psicología humana. ¿Qué hace una persona cuando deja de sentirse suficiente? Algunas se esfuerzan más, otras se endurecen, otras se comparan, otras culpan. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Nadie puede sostener la vergüenza por mucho tiempo, así que se desplaza. Este mecanismo sigue activo hoy. Cuando el malestar interno no se reconoce, se proyecta hacia afuera. Si en algún momento de tu vida sentiste la necesidad de justificarte, de señalar a otro, de explicar por qué no fue tu culpa, no te juzgues. Estás viendo el mismo patrón. Génesis no acusa, describe. Y mientras avanzamos en esta historia, tal vez empieces a notar algo inquietante, que el problema original no fue desobedecer, fue romper la relación con uno mismo. Y cuando esa relación se rompe, todo lo demás empieza a fracturarse. Quédate conmigo, porque lo que sigue no habla de castigos divinos, sino de consecuencias psicológicas inevitables, y entenderlas puede cambiar la forma en que te miras y la forma en que interpretas tu propia historia. La expulsión del Edén suele leerse como un castigo, pero psicológicamente funciona más como una consecuencia inevitable. No es que Adán y Eva sean echados, es que ya no pueden permanecer. El Edén no es solo un lugar, es un estado interno, un espacio donde no existe la división entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Cuando la vergüenza aparece, ese espacio se vuelve inhabitable. La psicología lo explica así. Cuando una persona deja de aceptarse, comienza a vivir en alerta. Y un ser en alerta no puede habitar la calma. Por eso el texto dice que ahora el suelo es duro, que el trabajo cansa, que el parto duele. No es una maldición externa, es la vida vivida desde la tensión interna. Desde ese momento, el ser humano ya no actúa desde la plenitud, sino desde la compensación. Trabaja para probar su valor. Ama con miedo a perder. Busca control porque perdió confianza. Y aquí aparece algo profundamente humano. Dios pregunta, ¿dónde estás? No porque no lo sepa, sino porque el ser humano ya no sabe dónde está interiormente. Esa pregunta sigue activa hoy. ¿Dónde estás cuando te distraes para no sentir? ¿Dónde estás cuando te exiges más de lo que puedes dar? ¿Dónde estás cuando aparentas seguridad, pero internamente estás cansado? La expulsión no termina en Génesis, continúa en la siguiente generación. Caín y Abel. Dos formas distintas de lidiar con la vergüenza heredada. Uno intenta ganarse el valor a través del esfuerzo. El otro ofrece desde lo que es. Cuando Caín no se siente aceptado, no mira hacia adentro, mira hacia su hermano. La comparación nace exactamente aquí. Desde la psicología, esto es clave. Cuando no podemos sostener nuestra herida interna, necesitamos un culpable externo. El texto dice que el pecado está a la puerta, pero no habla de un monstruo, habla de una emoción no integrada. Caín no mata por odio, mata por no saber qué hacer con su dolor. Y antes de juzgarlo, haz una pausa, porque este patrón no pertenece a la antigüedad. Aparece cada vez que alguien convierte su frustración en ataque, su inseguridad en violencia, su vacío en destrucción. La Biblia no suaviza esto, pero tampoco lo simplifica. Después del acto, Dios vuelve a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta es defensiva. ¿Acaso soy yo su guardián? Esa frase no es arrogancia, es desconexión. Cuando alguien se desconecta de sí mismo, también se desconecta del otro. Aquí el Génesis deja de hablar solo del origen del mundo y empiezan a hablar del origen de nuestras relaciones rotas, relaciones basadas en miedo, en comparación, en necesidad de demostrar. Y sin embargo, incluso aquí, hay algo que suele pasarse por alto. Caín no es destruido, es marcado. El texto dice que recibe una señal para que nadie lo mate. Psicológicamente, esto es revolucionario. No se elimina al que falla, se lo protege, porque el objetivo no es la aniquilación, sino la conciencia.
Génesis no presenta un Dios obsesionado con castigar, sino una realidad que responde a estados internos. Y la pregunta ahora cambia. Si este patrón se repite, si la vergüenza genera miedo, el miedo genera control y el control genera violencia, ¿existe una salida? Esa es la pregunta que atraviesa toda la Biblia y también toda la psicología profunda. Y quizá la respuesta no esté en volver al Edén, sino en algo mucho más difícil: aprender a mirarnos sin escondernos. Quédate un poco más, porque ahora vamos a explorar por qué este patrón sigue activo hoy, cómo se manifiesta en la vida moderna y qué ocurre cuando una persona decide romperlo conscientemente. Aquí es donde la historia antigua empieza a tocar tu presente. Cuando observas este patrón con atención, algo se vuelve claro. No desapareció con el paso del tiempo, solo cambió de forma. Hoy no vivimos en jardines, pero seguimos enfrentando la misma fractura interna. La sensación de que deberíamos ser algo distinto para merecer aceptación. La psicología lo llama autoimagen condicionada. La Biblia lo mostró mucho antes, sin teorías, sin diagnósticos, solo con escenas. El ser humano empieza a vivir desde el deber ser. Debería rendir más, debería sentir menos, debería demostrar que vale. Y cada debería es una hoja más cosida al cuerpo para ocultar lo que creemos inaceptable. La vergüenza no grita, susurra, y por eso es tan peligrosa. Se disfraza de perfeccionismo, de ambición, de disciplina, de éxito. Pero por dentro, el mensaje es el mismo que en Génesis. Tal como eres, no basta. Desde ahí nacen relaciones tensas, relaciones donde no se ama para compartir, sino para asegurar, donde no se escucha para comprender, sino para defenderse. Adán se escondió, Caín atacó. Hoy hacemos ambas cosas. Nos escondemos detrás de pantallas, de roles, de versiones editadas de nosotros mismos. Y cuando eso no alcanza, cuando la comparación se vuelve insoportable, aparece la agresión, a veces abierta, a veces silenciosa, crítica constante, sarcasmo, desprecio disfrazado de opinión. Nada de esto nace de la maldad, nace del dolor no reconocido. La Biblia no romantiza este proceso, lo muestra con crudeza. Después de Caín, la violencia escala. Las genealogías se llenan de nombres, pero también de heridas transmitidas. La psicología moderna lo confirma. Lo que no se integra, se hereda. Patrones emocionales, formas de reaccionar, miedos que no sabemos de dónde vienen. Génesis no es solo el origen del mundo, es el origen de los patrones familiares. Y aquí aparece algo sutil, pero profundamente esperanzador. Aunque el texto muestra caída tras caída, también muestra conciencia progresiva. Dios sigue hablando, sigue preguntando, sigue buscando contacto, no para controlar, sino para restaurar relación. Desde una lectura psicológica, esto representa una verdad fundamental. La sanación comienza cuando alguien se atreve a no esconderse, no a justificarse, no a explicarse, solo a mostrarse. Eso es lo que Adán no pudo hacer. Eso es lo que Caín no supo hacer. Y quizás por eso esta historia sigue viva, porque describe no solo el problema, sino la posibilidad aún abierta. Cada vez que una persona reconoce su miedo sin convertirlo en ataque, rompe el patrón. Cada vez que alguien se mira con honestidad en lugar de cubrirse con hojas simbólicas, algo del Edén se restaura internamente. No como perfección, sino como coherencia. La psicología lo llama integración. La Biblia lo llama verdad. Y ambas apuntan a lo mismo. La libertad no nace del control, nace de la aceptación consciente. Tal vez por eso este relato no termina con destrucción total. Termina con humanidad caminando, dolida, pero viva. La pregunta que queda flotando no es teológica, es íntima. ¿Dónde estás tú cuando aparece la vergüenza? ¿Te escondes? ¿Atacas? ¿O te atreves a quedarte presente? Porque ese momento, ese instante de elección interna, sigue definiendo el rumbo de la historia humana y también, silenciosamente, el rumbo de la tuya. Hay algo incómodo en esta historia cuando se la mira de frente. No ofrece soluciones rápidas,
No promete eliminar el conflicto, solo revela el origen, y el origen casi siempre es interno. La psicología moderna insiste en algo que Génesis ya mostraba con imágenes. El ser humano no actúa según lo que sabe, sino según lo que teme. Adán sabía que estaba a salvo, pero cuando la duda entró, el conocimiento dejó de ser suficiente. Desde ese momento, la conciencia ya no fue un espacio de claridad, sino un tribunal interno. ¿Estoy bien? ¿Soy suficiente? ¿Me van a rechazar? Ese diálogo interno nace ahí, y no ha dejado de hablar desde entonces. Por eso el texto no dice que Adán y Eva fueron expulsados corriendo. Dice que salieron, con ropa, con conciencia, con memoria. La vida continúa, pero ya no es inocente. Eso también nos ocurre hoy. Seguimos viviendo, pero muchas veces desconectados de nosotros mismos. Hacemos, producimos, respondemos, pero rara vez habitamos. La psicología lo llama disociación funcional. La Biblia lo muestra como exilio. No un exilio geográfico, sino emocional. Y aquí aparece un matiz importante. Dios no corta el vínculo. Sigue hablando, sigue interviniendo, sigue marcando caminos. Esto rompe una idea común, que el error humano provoca abandono. Desde esta lectura ocurre lo contrario. El error abre una relación más consciente. El problema no es caer, es esconderse después. Cada vez que el ser humano se esconde, el miedo se vuelve estructura. Normas rígidas, roles fijos, identidades cerradas. Todo para no volver a sentir vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad no es el enemigo, es el acceso. La psicología profunda lo confirma. Lo que no se siente, se repite. Lo que se siente, se transforma. Quizás por eso, el texto bíblico insiste tanto en recordar, en narrar, en volver a contar, no para idealizar el pasado, sino para hacer consciente el patrón. El problema no fue comer del árbol, fue creer que el valor se obtiene, no se reconoce. Desde ahí, el ser humano empieza a vivir hacia afuera, buscando señales, aprobación, control. Y cuanto más busca afuera, más lejos queda de sí mismo. Eso explica algo que suele confundirse. La caída no nos volvió malos, nos volvió inseguros. Y un ser inseguro puede volverse destructivo sin quererlo. La Biblia no justifica eso, pero lo explica. Y la explicación es una forma de compasión lúcida. Cuando entiendes este patrón, dejas de leer Génesis como un juicio y empiezas a leerlo como advertencia amorosa. No repitas esto, míralo, reconócelo, interrúmpelo, porque cada vez que alguien elige no esconderse, no compararse, no proyectar su herida, algo cambia. No en el mundo entero, pero sí en una historia concreta. Y todas las grandes transformaciones empiezan así, no con masas, sino con individuos que se atreven a mirarse sin máscaras. Tal vez ese sea el verdadero conocimiento del bien y del mal, no distinguirlos afuera, sino reconocerlos dentro. Y tal vez la salida del exilio no sea volver a un jardín perdido, sino aprender a habitarse con la misma honestidad con la que todo comenzó. Permanece con esta idea un momento. No la apresures, no la cierres, porque cuando una verdad no se fuerza, empieza a trabajar en silencio. Y ese trabajo silencioso es donde comienza algo nuevo. Hay una razón por la que esta historia sigue incomodando, no porque sea antigua, sino porque es precisa. El ser humano moderno ha cambiado de herramientas, de lenguaje, de contexto, pero no ha cambiado de conflicto interno. Seguimos preguntándonos lo mismo, aunque con otras palabras. ¿Valgo si no logro? ¿Soy suficiente si no soy visto? ¿Quién soy cuando fallo? En Génesis, la vergüenza aparece antes que el castigo. Eso no es casual. Desde la psicología, la vergüenza no nace de lo que hacemos, sino de lo que creemos que somos cuando hacemos algo mal. Por eso Adán no dice, hice algo incorrecto. Dice, tuve miedo. El miedo no a Dios, el miedo a ser visto tal cual es. Ese es el punto exacto donde la identidad se fragmenta, cuando la imagen interna deja de sentirse segura. A partir de ahí, el ser humano comienza a cubrirse, no solo el cuerpo,
la emoción, la intención, el deseo. Aprendemos a funcionar, pero no a sentirnos en casa dentro de nosotros. Y cuando alguien no se siente en casa consigo mismo, comienza a buscar refugios externos. Trabajo, éxito, reconocimiento, relaciones, espiritualidad incluso. Nada de eso es malo. El problema aparece cuando se usa para tapar una herida. La psicología lo describe con claridad. Lo que no se integra, se compensa, y la compensación nunca sacia, solo distrae. Por eso la historia no termina en el jardín. Continúa con hermanos, con comparación, con conflicto. La fractura interna siempre busca una salida. Primero fue esconderse, después fue compararse, luego fue competir, más tarde atacar. No porque el ser humano sea malvado, sino porque no sabe qué hacer con su dolor. Y aquí aparece una verdad que suele evitarse. La violencia no comienza en las manos, comienza en la identidad. Cuando alguien siente que no vale, buscará probar lo contrario, o destruir aquello que se lo recuerda. Eso explica por qué esta historia no se puede leer rápido. Porque no acusa, refleja. Cada personaje es una posibilidad interna. Cada escena, una decisión emocional. Y mientras avanzas en esta reflexión, quizás empieces a notar algo sutil. ¿Cuántas veces has actuado desde el miedo, creyendo que era convicción? ¿Cuántas veces has cerrado el corazón creyendo que era fortaleza? ¿Cuántas veces has exigido perfección porque la fragilidad te resultaba intolerable? Nada de eso te hace débil, te hace humano. La diferencia no está en no sentirlo, está en reconocerlo antes de que se convierta en patrón. Por eso esta historia no busca respuestas rápidas, busca conciencia. Porque cuando algo se vuelve consciente, pierde su poder oculto. Y quizá ahí reside la invitación más profunda de Génesis. No vivir desde la huida, sino desde la integración. No negar la herida, sino mirarla sin convertirla en identidad. No confundir error con esencia. Cuando eso ocurre, el relato deja de ser una caída y se convierte en un punto de inflexión, no hacia la perfección, sino hacia la verdad. Y la verdad, aunque incomode, siempre libera algo por dentro. Permite respirar distinto, mirarse distinto, elegir distinto. Y cuando alguien elige distinto, rompe un ciclo que parecía inevitable. Ahí comienza la verdadera transformación. Hay algo más que suele pasarse por alto cuando se lee Génesis con prisa. El relato no acelera, se detiene, observa, insiste. La pregunta que Dios hace no busca datos, busca presencia. ¿Dónde estás? No señala un lugar, señala un estado interno. Desde la psicología, esa pregunta apunta a la conciencia. No es acusación, es invitación, una oportunidad para salir del escondite emocional. Pero el ser humano responde con explicación, no con presencia, con razones, con justificaciones, con miedo. Ese patrón sigue activo. Cuando algo duele, explicamos, analizamos, intelectualizamos, todo menos sentir. Porque sentir nos expone, y exponerse parece peligroso cuando el valor personal está en duda. Aquí se produce un quiebre silencioso. La relación con uno mismo se vuelve condicional. Puedo aceptarme si valgo cuando soy suficiente solo si ese sí se convierte en juez, y el juez nunca descansa. La Biblia muestra que a partir de ese momento el trabajo se vuelve pesado. No porque el mundo cambie, porque la mirada cambió. La psicología lo confirma. La misma realidad se vive distinta según la narrativa interna. Cuando alguien cree que debe ganarse el derecho a existir, cada error pesa el doble. Cada comparación hiere. Cada logro es frágil. Por eso el descanso desaparece del relato. No porque falte tiempo, porque falta permiso interno. Y tal vez por eso esta historia sigue resonando. Porque muchos viven cansados sin saber por qué. Productivos, pero tensos. Espirituales, pero desconectados. La herida original no es moral, es relacional. Una ruptura con la propia dignidad. No se sana con esfuerzo, se sana con verdad. Verdad no como concepto,
sino como experiencia de estar presente sin huir. Detente un momento. Observa qué parte de ti se exige constantemente, cuál no se permite fallar, cuál se esconde cuando no cumple. Eso que aparece no es el enemigo, es la señal de que aún hay algo vivo que pide ser visto, no corregido, no castigado, visto. Cuando eso ocurre, el relato cambia de tono, no porque desaparezca el conflicto, sino porque ya no gobierna en silencio. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, altera todo el recorrido interior. Hay un punto en el que el texto bíblico deja de hablar de Dios y comienza a hablar del ser humano consigo mismo. No lo hace con definiciones, sino con escenas. Hermanos, ofrendas, silencio. Desde la psicología, el silencio no es ausencia, es amplificación. Cuando no hay explicación, la mente llena el vacío con interpretación, y la interpretación siempre sigue la herida dominante. Por eso, la comparación aparece tan rápido, no porque uno quiera competir, sino porque necesita ubicarse. Si él es aceptado, entonces la mente no tolera la ambigüedad cuando la identidad es frágil. Así nace una de las trampas más destructivas: confundir valor con resultado. Génesis no explica por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no. Ese vacío es intencional. Obliga al lector a entrar en la mente del personaje, a sentir la incertidumbre, a experimentar la herida. Cuando alguien ya duda de sí mismo, el rechazo no se procesa como evento, se procesa como definición. No es esto no funcionó, es yo no funciono. Ese pensamiento no es racional, es emocional y es profundamente humano. La psicología lo llama fusión identidad-desempeño. La Biblia lo muestra sin etiquetas, pero con una precisión inquietante. Desde ahí, el otro deja de ser hermano, se convierte en espejo. Y nadie quiere vivir frente a un espejo que refleja lo que uno teme ser. La emoción inicial no es odio, es vergüenza. Vergüenza de no alcanzar, de no ser elegido, de no encajar. Pero la vergüenza es una emoción intolerable cuando no hay lenguaje interno para sostenerla. Entonces ocurre algo predecible, se desplaza. Lo que no se puede sentir hacia adentro, se proyecta hacia afuera. Así, el conflicto deja de ser interno y se vuelve relacional. No porque el otro haya hecho algo, sino porque su sola existencia activa la herida. Eso explica por qué hay presencias que incomodan sin haber herido directamente. Explican algo que muchos han sentido y pocos han sabido nombrar. La historia no justifica la violencia, la antecede. Muestra que antes del acto hubo una emoción no atendida, antes del daño hubo una identidad en crisis, y mientras esa crisis no se mira, busca salida. Siempre. Hay una escena que suele leerse rápido, pero que encierra una profundidad psicológica enorme. Dios no habla del acto, habla del rostro. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Desde la psicología, el semblante es el cuerpo hablando cuando la mente no encuentra palabras. Antes de que exista conducta destructiva, hay un estado emocional visible. La Biblia lo registra sin interpretarlo. Observa. Ese detalle cambia todo, porque muestra que el conflicto todavía podía detenerse. No había sangre, no había crimen, había una emoción pidiendo atención. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Muchos daños no ocurren por falta de moral, sino por falta de conciencia emocional. Cuando alguien no sabe leer lo que le pasa por dentro, actúa lo que siente. Por eso la advertencia no es punitiva, es preventiva. El pecado está a la puerta, no como monstruo externo, sino como impulso no integrado. Desde la psicología contemporánea, esto describe una emoción no procesada buscando expresión conductual. La mente humana no tolera tensión sostenida. Necesita descarga. Si la emoción no se simboliza, se actúa. Si no se nombra, se proyecta. Si no se sostiene, se externaliza. Por eso el texto no habla de un arrebato, habla de un proceso. La invitación al campo no es impulsiva, es rumiación, pensamiento que gira, comparación que se repite.
narrativa que se solidifica. Cada vuelta del pensamiento reduce la complejidad y aumenta la certeza distorsionada. Esto es injusto. Esto no debería ser así. Alguien tiene la culpa. La mente busca equilibrio, pero lo busca en el lugar equivocado. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas del relato. Nadie odia con tanta intensidad como quien no puede aceptarse. El odio no nace del otro, nace del rechazo interno. El otro solo lo activa. Abel no necesita hacer nada, su presencia basta, y eso conecta esta historia con el presente, con relaciones, con trabajos, con comunidades. Personas cuya luz ajena enciende sombra propia, no por maldad, por herida. La Biblia no presenta a este personaje como monstruo, lo presenta como humano, y eso es lo que vuelve el relato tan inquietante, porque obliga a mirar sin distancia. Hay un punto de no retorno que casi nunca se reconoce como tal. No ocurre con el acto, ocurre antes, cuando alguien deja de escucharse. Después del asesinato, la escena cambia de tono. No hay alivio, no hay triunfo, solo silencio. La violencia no resuelve la herida que la originó, la profundiza. Desde la psicología esto es claro. Cuando una acción externa intenta reparar un conflicto interno, el resultado siempre es vacío. Por eso Dios vuelve a preguntar: ¿dónde está tu hermano? No es una pregunta informativa, es una invitación a la conciencia. Pero la respuesta revela algo decisivo. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? No es solo evasión moral, es desconexión emocional. Cuando alguien ha vivido rechazándose por dentro durante mucho tiempo, desarrolla anestesia, no porque no sienta, porque sentir duele demasiado. La Biblia no describe llanto inmediato, no muestra culpa explosiva, muestra frialdad, y esa frialdad es más alarmante que el arrebato. La culpa verdadera no grita, susurra, aparece después, cuando ya no hay con quién compararse, cuando el espejo desaparece. La sangre que clama desde la tierra no es solo metáfora, es memoria. La memoria del acto que no se puede deshacer, la imagen interna que ya no se puede limpiar. Desde ahí, la errancia no es castigo geográfico, es estado interno. Cuando alguien no puede habitarse, ningún lugar es hogar. Y aquí aparece uno de los detalles más desconcertantes del relato: la marca. No para glorificar, no para absolver, para proteger. Porque incluso después de cruzar la línea, el ser humano no es reducido a su peor acto. Eso no elimina la consecuencia, pero introduce una verdad compleja. La identidad es más amplia que el error. Caín no es restaurado, pero tampoco es aniquilado. Queda vivo, consciente, portador de su historia. Y esa es una de las cargas más pesadas que existen: seguir viviendo sin haber integrado lo ocurrido. La psicología lo llama ruptura del yo. La Biblia lo muestra como continuidad sin paz. Hay descendencia, hay ciudades, hay progreso, pero no hay descanso. Ese patrón se repite en la historia humana. Avance externo, vacío interno, personas funcionales, pero desconectadas, productivas, pero fragmentadas. La historia no ofrece redención inmediata, ofrece advertencia. ¿Qué habría pasado si el dolor hubiera sido nombrado antes de convertirse en odio? ¿Qué habría pasado si el rechazo no se hubiera confundido con identidad? ¿Qué habría pasado si el valor no hubiera dependido de la comparación? El texto no responde, porque la pregunta no es histórica, es actual. Vivimos en una cultura que mide constantemente, que compara sin descanso, que convierte al otro en espejo permanente. Y en ese sistema, la herida se reactiva. Personas que sonríen pero se desprecian por dentro. Personas que no soportan ver al otro brillar porque eso activa la voz interna que dice: yo no. La historia no advierte solo contra la violencia física, advierte contra el autorrechazo. Porque cuando alguien aprende a odiarse, tarde o temprano buscará destruir algo afuera para no seguir sintiendo eso adentro. Caín no es solo un personaje bíblico, es un estado emocional.
Aparece cada vez que alguien cree que su valor depende de no ser menos que otro. Y entender eso no condena, abre una posibilidad. La posibilidad que no se tomó entonces: mirarse antes de atacar, nombrar antes de proyectar, sentir antes de endurecerse. La Biblia no pide juicio, pide honestidad. No pregunta, ¿por qué Caín mató a Abel? Pregunta algo más incómodo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos insuficientes? ¿Nos miramos, pedimos ayuda, revisamos nuestras creencias o buscamos un Abel simbólico al que culpar? Porque mientras no se entienda que el verdadero conflicto no fue entre hermanos, sino dentro de una identidad fracturada, la historia seguirá repitiéndose, no en campos abiertos, sino en palabras, en silencios, en comparaciones, en relaciones rotas. La pregunta final no es teológica, es humana. ¿Qué pasaría si el coraje mayor no fuera vencer al otro, sino atreverse a decir, estoy herido? Tal vez ahí comienza algo distinto, no perfecto, pero verdadero, y quizá por eso esta historia sigue siendo contada, no para alejarnos de Caín, sino para que no tengamos que convertirnos en él.